Muy buenos días a todos, jóvenes. Primera obra, primera visita del año y el día de hoy aparece un nuevo personaje. Ingeniero, por favor, preséntese. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy el ingeniero Alfredo Pacheco, vengo de parte de Cantilever y fui el encargado del proyecto estructural de esta obra. ¿Qué tal estuvo el cálculo de este proyecto? Divertido, ¿Por qué? bastante divertido. Normalmente estamos acostumbrados a diseñar todo mediante castillos. En este caso, ya que los muros son aparentes, entonces el diseño de los muros es totalmente diferente, ya que se diseña por celdas interiores. Ah, claro, no son Sí, castillos, son celdas. exactamente. Y es una Entonces es cantidad de diferente. celdas. Sí, exactamente. Interesante. Pues muchas gracias por venir, ingeniero. Ahorita pues estamos, si quieres platícales, por favor, arquitecto, ¿en qué etapa vamos? Buen día. Sí, estamos en la etapa de cimentación. Justamente tenemos ya perfiladas las cepas, se hizo un mejoramiento del suelo, se aplicó el pedraplén, el relleno compactado, y ahorita estamos aplicando lo que viene siendo la plantilla. Ok. Estamos habilitando acero y justamente la petición de la visita del ingeniero es para despejar algunas dudas en cuanto a la estructura. Excelente. Pues si gusta pasar, Muy bien. ingeniero, echarle un ojo. Fíjense, jóvenes, ya están las plantillas. El material de banco y ahorita estamos echando ya las plantillas en la proporción que marca también ahí igual el cálculo, ¿verdad? Ujú. Ya para pues enseguida poder Sí, poner el plástico y ahora sí empezar a desplantar lo que son correcto. parrillas y pues ahora sí que como dice los disparos que esas son las dudas que traemos ahí un poquito, Ok. un poquito. ¿Cuáles son las dudas, Pues maestro? vamos al plano, Jera. Sí, tenemos ahí el plano, bueno, para sobre el Vamos. plano, Ajá. checarlo ahí con el ingeniero. Buenos días, maestro. Buenos días. Bien, las parrillas ya vienen. Estas son las plantillas. Cómo se ve diferente, ¿no? La excavación ya toda abierta. Los hilos siempre bien importantes que nos están recordando dónde viene el eje. Las dudas que traemos es que me marcas aquí varios, el DA 1, Ujú, que me imagino esos son los dados, el dado 1, correcto. que en la parte de cimentación pues vamos a darles su recubrimiento que pides de 5 centímetros a todos los lados. Correcto. A partir del desplante del muro pues ya van a quedar prácticamente ocultas pues ahora sí que en el muro aparente, ¿verdad? Correcto. Y esos van a ser los paños que traemos. Ahorita hicimos aquí un estribo pensando en algo más o menos parecido a lo que se va a hacer aquí. Aquí traemos por los disparos vamos a traer los disparos de las varillas. Una de las dudas que yo tengo es, este, porque me estás pidiendo un estribo del 2,5 a cada 2 hiladas. Correcto. O sea, levanto una, levanto la siguiente hilada y ahí meto mi estribo. Correcto, que más o menos sería como cada 13, 14 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿va a quedar sentado el estribo en el ladrillo? Correcto. Vamos a rellenar solamente pues, todas las celdas Correcto. y el estribo se va a cubrir con el mortero Es del pegado. correcto. Sí. Ok. La función del estribo es justamente que cuando tenga la carga, el estribo lo que hace es amarrar las Amarrar, varillas. Sí. amarrar. Entonces no importa que quede en contacto con el ladrillo. Ok. Entonces, esa era una de las mayores dudas que teníamos para... Que Para aprovechando, bueno, por cuestión de tiempo sí es más fácil que lo hagan así, porque también se puede colar el castillo independientemente y luego enchapar, pero por tiempos creo que no les da. Sí, y como se nos juntan varios castillos, Ujú, entonces sí va a estar muy complicado. Tendríamos ok. que hacer primero la estructura, yo que de castillería, y después enchapar. Sí, Porque que es aquí método traemos este tradicional. muro de concreto, entonces creo que sí sería mucho más tardado. Ok, Entonces, esta pues, y aquí pues nos marca ya lo que son las varillas. correcto. 2 del número 5 en cada celda, en total 16 varillas, más aparte el estribo.
Ujú. Del 2.5 a cada 2 hiladas y dos grapas Correcto, que van al del centro. 2.5 a cada 2 hiladas también, que son las que Ujú. estás aquí señalando. ¿Ok? Que era lo que Es decías, correcto. ¿verdad? En lugar de castillo, son celdas. Son celdas, sí. Es correcto. Y cada celda trae 2 varillas. Es correcto. Aquí realmente lo que estamos haciendo es simular un castillo que va al interior de las celdas. Es por eso que algunas traen Ujú. doble ladrillo, Sí. para tener un espesor considerable y poder armar ese castillo dentro de las celdas. Ujú. Ese fue el criterio que se utilizó. Entonces, donde tenemos las descargas más fuertes, tenemos muros de doble hilada de block, y donde no hay descargas tan fuertes, pues es una hilada normal. Ingeniero, perdón. Otra pregunta. Esto tenemos que ir levantando y colando de un solo, hilada por en un hilada. solo evento, ir colando todo, o podemos ir colando cada 2 hiladas. Pueden ir colando cada 2 hasta 6 hiladas. Hasta Hasta 6. 6. Ok. Sí. Entonces llegamos a 6 y podemos colar. Colar. Es por el tema de que sí se nos puede. Sí. O sea, abrir. colar 6 hiladas completas. Ujú, Sí. Máximo. Sí. Ujú. Que son como 40 y tantos centímetros. ujú. Y la junta fría la dejan aquí a la mitad del A la mitad del block para hacer del- la ajá. junta fría. Ok, entonces a la mitad. O sea, llegamos, colamos y dejamos aquí en Ya medio. te entendí. Ya cuelas el otro y hace el amarre un concreto con el otro en el ladrillo Adentro del ladrillo. Correcto. Ok. Entonces pues, vas haciéndolo. Entonces, la primera duda que tenías que era si iba a quedar sentado el estribo del el ladrillo. estribo o en su caso íbamos a hacer corte al ladrillo para que lo haga más completo. Lo van a tener que hacer. Van a tener que hacer el corte para que quepan las grapas. Entonces, La grapa va a ir aquí encima, entonces sí Sí. necesitan hacerle el corte. al momento que hagamos eso y que le metamos la grapa, entonces nos va a quedar una junta también. Es por la junta que nos va a quedar también una junta más alta. Sí. Entonces, o sea, sí está un poquito divertido, como dice. Justamente por eso dije lo de primero colarlos, después enchapar, pero por tiempos Sí, no. va a ser mejor que sí ranuren los ladrillos. Entonces, eso sería nada más como para la grapa, para ganarle el espacio a la grapa. Exactamente. Porque si no, no les va a caber, les va a quedar una Sí. junta muy grande. Sí, nos va a Sí. quedar. ¿Y qué es lo que recomiendan de junta? ¿Hasta dónde nos podemos ir? 1 centímetro. ¿Solamente 1 centímetro? 1 centímetro. 1.5 no. No tiene tolerancia. El tema, bueno, también es, como traemos las escuadras Deseado. vamos a tener también que ver la manera como bajar un poquito. Porque para que nos dé el Exactamente. centímetro tenemos que dejar solamente esto. Y esto nos da un ligero juego nada más para que nos dé el centímetro. Ya con el otro, el gancho, ya no da. Sí, ya con el gancho ya no, porque como se juntan las 2 varillas, entonces ya no nos da, ya nos levanta. Entonces, Que es de Nova Ceramic, la fabricación es mecánica, ¿verdad? sí. El reglamento marca que para blocks que son fabricados de manera mecánica, Ajá. la junta máxima es de 1 centímetro. Para el que se hace artesanalmente, sí es de 1,5 como máximo. Entonces, en este caso, sí marca que la junta sea máximo de 1 centímetro. Ok. Que traemos ese y traemos que tenemos que traer una repartición de nuestro piso terminado. Por si este va a ser nuestro piso terminado ya de planta baja Ajá. y tenemos que llegar a un lecho terminado lecho bajo de losa. Ujú. Entonces, que son 280 en este caso, lo que nos pide Ajá. interior. Ujú. Entonces, también tenemos que sacar una repartición para que nos den las hiladas completas. Sí. Y no nos va a quedar arriba a un medio. No sé si eso Sí, no, O sea, pues no es lo ideal. no es lo ideal porque Ajá. sí se va a notar como que le metiste arriba un ajuste como te dio, para ya repartir las hiladas. Y si no, pues tenemos un poquito de margen de error con la altura de la casa, ¿va? Entonces ahí tendríamos exactamente, si nos pasamos 2 o 3 centímetros, Echarle otro ladrillo, otra exactamente, hilada. para que sí sean piezas completas. Esa es muy buena también que la Ya. podamos hacer. Sí, que sí tenemos. Tú dices pero sí respetando el centímetro de la junta. Sí, respetando el centímetro de la En junta. caso de que, Ajá, que nos que digas, falle. "Ay, nos pasamos 2 centímetros o Ajá. quedamos 2 centímetros abajo para que sí sea el terminado pues de la losa. Sí, Que la losa tendría que quedar 2 centímetros arriba. Ujú. La losa
ya colada, y ya con el terminado de enjarre, el aplanado ya nos quedaría al ras de ladrillo. Ya nos veremos en esas de que si le enchapamos otro centímetro más. Sí. Sí, ya te creo. Entonces, Ok. ¿Y cómo se arreglaría esto del gancho? ¿Lo podríamos dejar por fuera? no, es lo que dice, tendríamos que Ranurar cortar, ranurar el ladrillo para bajarlo un poco. Ajá. Ah, todo completo. Sí, eso y donde van las grapas también, mismo caso. Ya. Es Entonces, correcto. vamos a trabajar con el ladrillo para ajustarnos a a la especificación pues que traen ellos. Aquí traemos, pues, este es el muro de concreto, que también yo creo que por eso, para dar el ancho del muro, por eso se pusieron, yo creo que también un poquito. Y dar las resistencias que necesitan las correcto. cargas, más que nada. Es correcto. Otra de Ok. las dudas que tenemos son los bajantes. ¿Ya están marcados los bajantes? No sé si, Arqui, ya, tú lo ibas a ver en un plano, ¿no? Sí, falta que nos lo digitalice Ajá, Oscar también, Ajá. para ya tenerlo Sí, el tema de los bajantes también es que interesante. cuadre, pues, el arquitectónico respecto al de instalaciones. Como regla general, mientras no queden estos que son los castillos, donde no caiga donde viene indicado un dado, Ujú. no hay ningún problema. O sea, podemos Si quedar queda a un aquí, lado. podemos mover al acero. Por ejemplo, si el bajante cae exactamente aquí donde yo traigo 2 del 3, Sí, se puede sí, mover al acero. sí, no, Ah, ok, No se hay mueve tema. el acero. Pero no el si, por bajante. ejemplo, No. si el bajante queda aquí es donde sí tendríamos un tema. sí, Que no es el caso, Pues pero... ya sean no, todos. vamos a tenemos evitar. uno aquí, Ok, son los finales. tenemos tenemos estos dos aquí. que lo podemos recorrer tantito aquí para que no nos den las celdas, precisamente es lo que dice el ingeniero, lo podemos mover aquí, no nos afecta tampoco nada. Nada. Ajá. El único que sí cae en el muro de concreto es este de acá. Nada, de ese no hay tema. Este sí está interesante. Es el 2. Este lo podríamos recorrer un poquito más para acá, este bajante. Yo creo que sí. Aquí en el armado traemos 2 del 4 a cada esquina. Luego traemos estos 2 del 4, estos 2 del 4. Y aquí ya viene el armado normal de una del 4 a cada 15. Lo ideal sería que el bajante, perdón, quedara más o menos por aquí, Ujú. a esta distancia. Lo más alejado del extremo. Del extremo. Ujú. ¿Y dónde lo traemos? Eso lo marcamos nosotros así como un Sí, lo trae aquí poquito, pegadito al... Sería recorrerlo un pero poco. Sí. se puede recorrer yo creo que sin problemas. Ok. De ahí en fuera no veo Es que otro son dos, ¿eh? Aquí hay otro. Aguas negras, aquí marca uno, y aguas pluviales, acá marca otro. Entonces hay que revisar bien. A ver si se pueden compartir, a lo mejor uno y unos un poquito más, como dice, más centrados, ¿ah? Sí. Que justamente uno quedara en medio de unas varillas y el otro acá, en medio de las otras varillas. Apunta eso, Martín, para hacer la minuta, porfa. Sí. Ahí tienes la bitácora, ¿no? Sí. ¿Lo pueden dejar desde la bitácora ya? Ok. ¿Este sí es el detalle o eran enchapados? En el último plano que mandé, sí, estos ya vienen enchapados. Ya son enchapados, Sí. ¿verdad? Ajá. Sí, ya todos son así, pues. Ok. Y traemos, te trajiste el plano, aquí traemos por aquí otra duda. La otra duda que traíamos, Jorge, era que no encontrábamos unas, La Z6 y la Z7. Vienen en unas este- contratraves, las 6 y las 7. Todos tienen su detalle, están aquí, pero no están marcadas en este plano de la cimentación. Aquí no las encontramos, no sé si nos pusieron nada más como, Las marcamos como tipo. Ajá. Digamos que son como sus dalas de desplante, nada más que en vez de dalas son contratraves. Entonces sí, se marcaron únicamente en los, que es en la parte de arriba. Lo que en los mencionaba detalles generales. Luis era que probablemente que venían aquí abajo como tipo dala de desplante, pero no vienen marcadas, pues. Sí, no, únicamente vienen marcadas. Entonces sí es en la parte de arriba, es como una dala en vez de otra pues. Digo, aquí también hay un tema con los niveles. En los muros aparentes que son dobles, si se fijan, la contratrave 6 viene botada hacia arriba una hilada y Ujú. viene un enchape justamente de esa hilada. Y también se indica que pues esto se cuele con impermeabilizante integral. Y para el caso que tenemos el muro sencillo, pues aquí la contratrave sí va al nivel de piso terminado. Ujú. Y también pues viene este letrerito que las primeras ¿Dos hiladas? 2 hiladas
pues también se impermeabilice, ¿no? Para darle ahí pues una seguridad contra la humedad. Un impermeabilizante integral con un Festergral puede ser Sí. añadido al concreto, nomás Sí, sí, para sí, que le sí, sí, sirva. sí. Ok. Al mortero con el que se peguen los primeros ladrillos, No, dices tú, es o a correcto, toda la sí. dala. A toda la dala ya habíamos dicho, ¿no? ¿A toda la dala? Pero Ajá. para este caso en especial, que aquí la contratrave pues va al nivel de piso terminado, aunque sean las 2 primeras hiladas, sí colocarles el mortero con el impermeabilizante para protegerlas. Ah, ya te entendí. Porque acá si te fijas, la contratrave pues va a botar hacia arriba. Ujú. ¿En qué casos están cada uno? O sea, ¿estos muros dónde están? Estos son los muros sencillos y estos son los muros dobles. No. Por darte un ejemplo, este es el sencillo. Aquí sería impermeabilizar las 2 primeras hiladas. Y en los muros dobles, aquí no es necesario. Aquí es donde la Es el doble. contratrave va a botar una hilada de bloque hacia arriba. Ujú. Ok. Nada más la que queda del nivel determinado hacia abajo. Ya podemos ver si le echamos el Nanotec o el Festergral, ¿va? Sí, Ujú. ok. Muy bien. Y ahí, aquí, ajá. perdón. No, nomás este detalle, sí lo Ujú. tienes bien contemplado, porque es un resaque ahí medio raro, ¿ah? Sí. Sí, va a botar lo que es una hilada y media a lo mejor, hacia arriba Pero remetida. sí queda ya, es lo que dice, la primera hilada la vamos a enchapar, o a lo mejor las 2 primeras, pues un poquito, que serán lo que subes, como 10 centímetros, más o menos, Sí, son 10 centímetros. 10 centímetros, ok. Ujú. Aquí está marcado los 10 centímetros, sí. Sí. Es lo mismo que sube. ¿Ah? Exactamente, ahí dice que igual. suben 10 centímetros. Ujú. Entonces nos va a agarrar lo de una hilada Son y 2 charolas ahí, pues. traemos 6 más 1 de junta, 2. Sí, nos va a subir ligeramente a la otra hilada un poquito todavía. Quizá desplantarnos con una fachaleta. Sí, Una fachaleta y ya luego el. que eso ya colándola ya hacemos el desplante corrido completo del ladrillo y ya nos arrancamos con todo. Que eso les va a convenir colarlo 3 centímetros más arriba para que les dé la hilada completa. Para que sean las 2 hiladas, ¿eh? Que serían 13 centímetros lo que ocuparía. Ujú. 12 más 1 de la... Para que queden enchapadas las 2 hiladas. Para que quede así. Ok. O sea, esta y esta enchapada como la primera. Ujú. Sí, porque ese recorte está medio raro, ¿va? En el Sí. ladrillo. Entonces O para sea, que les sería un quede... recorte aquí como una Ajá. garrafa. Entonces las agarras completas y ya, Sí, creo que está a lo más mejor nos fácil. subimos un poquito más. Ok. Eso lo voy a anotar. Entonces, nomás para entender, esas C6 son todas las dalas de desplante o contratraves de desplante, en este caso. Sí. ¿Y si las marca dónde van cada una? Pues, No O entendí que no las... se marcan. Sí, no se marcaron porque pues van... Solamente viene tú le el- entiendes que cuando son muros el dobles muro doble, es ajá. esta y cuando es muro sencillo es esta. Ajá. Y estas de acá, pues es el detalle de que Sí, es el detalle también aquí marca el detalle de lo, con zapata. yo creo que es aquí une con el muro también, me imagino, ¿verdad? ¿Me lo repite, por favor? Este detalle que marca, bueno, marca los detalles, pero esto lo está marcando como si fuera el detalle donde une, yo creo, con el Es que el muro. aquí el corte se está haciendo donde están los Con- dados. Ajá. Aquí ya es, no sé si sea el muro ya de posición del CT1. Es que esto lo se podemos- trazó contemplando en los casos donde va la contratrave 1 o la contratrave 2, que son las Ujú. más grandes. Ok, Y acá es el general, donde de esas contratraves no están. ok. Que es esta, aquí está la contratrave 1 y aquí está la contratrave 2. Ujú. Como son contratraves más peraltadas, entonces nomás ahí... Que estas contratraves, Inge, las traemos contempladas, hacemos parrillas y sobre la parrilla desplantamos la contratrave. Es correcto. Igual en este caso, ¿verdad? Sí, Ajá, sí, se Así sientan mero. de parrilla. por cuestión de niveles. Sí, Algo que también se puede hacer, pues la pueden sentar directamente desde la zapata ya colada, pero por un tema de niveles aquí no se podría hacer eso. ujú. Sí, y ya la tenemos contemplada para que siente en la parrilla, ya siente la contratrave Ujú. y traemos ya las alturas bien marcadas para que nos alcance a dar bien el nivel. Sí, ya. De hecho, en los detalles de contratraves ya vi los niveles. Sí. Aquí está. Ujú. No, son los metros cúbicos. No, son metros cúbicos. Mira. Calculamos para el concreto lo Sí. que sí va a llevar más o menos. Pensé que era el ahí nivel, está. Ahí pero no. sí es el concreto.
¿Qué otra duda traíamos? Héctor, ¿traías tú alguna duda que nos puedas ayudar? ¿Traes tu cuadernito? Él es el... Yo traigo una de las dudas que es el filtro que estamos haciendo del agua. Bueno, más que filtro, el canal para el desagüe del agua hacia el drenaje. ¿Quedó por debajo? O sea, sigue existiendo o ya se canceló esa salida que tenía el agua de lluvias al drenaje. Sigue existiendo. Es que es bien importante. Ajá. Sí, ese filtro sigue trabajando, lo que va saturando de agua la estamos desviando Sí lo hacia allá. dejaste bien conectado Sí. para allá. Así es. Ah, qué bueno. Sí, porque Bueno. si no, en algún momento si hacemos el tapón, nos va a A subir el nivel. subir el nivel hacia Ajá. lo que son las plantillas. Y todo ese canal quedó entonces con el pedraplén. Sí. Ok. Todo completo, prácticamente se comunicó toda la Excelente. casa hasta allá. Es que eso era bien importante y no lo Sí. teníamos marcado. O sea, tenemos que dejar también una salida del agua. O sea, no solamente que el agua no sube por vertical, sino también que tenga salida. Ujú. Sí. Entonces, ya. Pero sí contemplado. quedó eso bien. Perfecto. A ver, Héctor, de las dudas que habían anotado ustedes, De Z6 y Z7. preguntar si podemos bajar otra vez Z6 y Z7. Esta ya la checamos, nos aclaró la duda el ingeniero. Entonces, este detalle ya. Y las varillas del muro de, Ya está, de ¿no? este. Que sí se puede Ah, bajar. este alveolo, ¿sí lo podemos desplantar desde abajo, Inge? Sí. No hay problema, porque la marcas ahorita hasta aquí. Pero para nosotros sería más fácil sentarlo Que desde llegue abajo. hasta abajo. Ajá. Sí, está perfecto. Era uno de los detalles que traíamos. Checar nivel de terreno otra vez, y ya fue el que ya checamos tú y yo. Y Chicas, si estos podemos- de los castillos del muro, me Checa dijo que si si podemos los podemos sacar en una sola pieza. Si podemos habilitar castillos, muros completos, que son los muros de concreto. Sí. Sí, tendríamos que sacarlos de una sola pieza, ¿verdad? Sí. Todo el armado, lo que son las verticales, sí. Sí, esos se cuelan como muros de concreto normal y ya Sí, nomás ese al es- final se van a enchapar. Y ya Y nada los más. de los castillos, como en los muros Ah. también. En los de los muros, ahí vamos a tener un poquito el problema, Inge, porque pues van a ser un buen de varillas y se nos va a complicar a nosotros hasta para el pegado de nuestro muro a nosotros. Ahí no sé si podamos traslaparnos en dos partes, que aquí veo que sí viene como un traslape, no sé si Es en correcto. dos partes. No sé si tomamos como la tabla del traslape según el grueso de la varilla. Sí. Esta longitud de traslape es justamente la que Ajá. viene en la Ok. solapa. Entonces, sí podemos hacerlo en dos partes. Te digo, porque hasta para nosotros se nos va a complicar en el subir tanto el rol pegado. Sí. Entonces, pero sí, yo creo que sí. Que para este caso es menos, ¿no? Los de esta tabla, que aquí están. Ujú. Estas son las longitudes de traslape para los muros. Sí. O sea, porque la varilla sale del ladrillo, pero allá arriba ya no hay ladrillo. Ah, no, también es hueco, ¿verdad? Sí. También tenemos hueco arriba, entonces aquí- van a quedar los castillos adentro de los alvéolos. Sí, aquí la pregunta es porque si traemos, no sé, si ponemos la varilla hasta arriba, pues se nos complica hacer el llegado del ladrillo Sí. Ah, ya, para ya, bajarlo. te Entonces, entendí. si lo tenemos a una altura, a media altura, entonces es más fácil nosotros ya bajar el ladrillo sobre el alvéolo Ya te entendí. o sobre la varilla de Ujú. de refuerzo. Y ya nada más, al llegar a la media altura, traslapas, el traslape que se pide y ya se continúa. Ajá. No, pues yo creo que eran Creo que las... Luis tenía otra duda sobre esta zapata, el cómo se iba a combinar el armado con esta colindancia, pero no sé si hay algún tema ahí. Ah, la zapata de la barra de colindancia, Ujú, simplemente hay que sentarla sobre esta zapata. sobre eso. Ujú. Ok. Porque estamos contemplando, ingeniero, dejar este muro un poquito al final Sí, sí, para sí. no encerrarnos y para no maltratarlo, como va a ser aparente. Sí, si Entonces- se fija, el Entonces, desplante al inicio era de 1,20 m Ujú, y la barda únicamente se desplanta 80 centímetros. Entonces Ujú. está pensado para que únicamente esta zapata pues siente sobre... Sobre la zapata Ujú. de ahí de ese lado. Sí. Ok. Entonces ya de ahí hacia arriba sin problema. Sí, dejaríamos nada más la cimentación, ¿verdad? De la colindancia. La cimentación preparada, sí. Ah, sí. Exactamente. Y sí, porque pues por lo que se comentaba que se nos va a maltratar, nos Ujú. va a cerrar el espacio para cualquier cosa, entonces sí conviene dejarlo al final, Ujú. ya que
para no maltratarlo, pues igual el mismo caso en el muro de atrás también, en el muro posterior, ajá. Ujú. Entonces nos enfocamos en todo lo que va a ser la casa, la estructura de la casa. Muy bien. ¿Qué más dudas, Jorge? ¿Qué recuerdes? Si eran las que traíamos un poquito más marcadas. Sí, yo creo que sería esto, doctor. Ahorita viene para acá Luis, ahorita para checarlo con él. ¿Está hablando? No, no, es Jorge, mi primo. Ahorita le regreso la llamada. Muy bien, pues yo creo que de las dudas que traíamos eran esas, como que un poquito nomás Muy bien. checarlas despejarlas aquí en. mejor. Sí, más que nada porque también va a ser un reto para nosotros el pegado. Sí. Ya lo hemos hecho con otro tipo de material, la aparente. Me Ajá. tocó ir a la casa ahí en Paseo de los Sí, Parques, sí, ¿te sí, sí, acuerdas? sí. Ahí en Villa Universitaria, Sí. que traía también, nomás era un block de 40 centímetros por 10. Y toda la planta baja igual quedó aparente, ¿sí te Quedó acuerdas? aparente, claro. Entonces hicimos algo algo parecido a lo que nos proponen ¿Hacen también esos ellos. cortes 10 también aquí? 10 centímetros de que de Eh, Traía el ladrillo, traía si el block 40 es de 40 por 20 por 10 de altura. 10 de O sea, altura. 40, ajá, venía de 10. Ok. Ese también lo propusieron por ahí unos. Ese no lo he visto, ese no lo conozco. Sí, de hecho, Ok. a lo mejor la idea de tener por ahí algunas fotos, sí. Sí, nomás quién sabe dónde están. Pero sí, ya hicimos también eso. Y con este lo hemos hecho con un ladrillo, con este, pero en 10 centímetros también. Ujú. En este nomás 10 centímetros. Nos tocó hacer también otra cosa por ahí. Muy bien. Y ahora sí. Muy bien. Entonces, pues de las dudas que traíamos, así como para nosotros ya poder A darle. avanzar sí, ya estamos habilitando. Ujú. Ya se empieza a habilitar también todo lo que va a ser castillería. Estribos para los castillos. Y ya para empezar a sentar. En tiempos para revisarlo con el cliente, ¿cuándo tendríamos ya, qué es lo que sigue esta semana, qué vamos a hacer? Empezar a plantar ya el acero. Ujú. Parrillas y empezar a desplantar los muros el habilitado de los muros de acero. Ok. O sea, pero ya coladas, esta semana ya tendremos zapatas coladas o solamente habilitadas. La pregunta también, Arqui, que te quiero hacer es, ¿vamos a colar lo que vayamos pudiendo? ¿Podemos colar algo nosotros aquí en obra o todo va a ser directamente de trompo? De No, más bien trompo tendríamos que colarlo y de nosotros bomba. aquí, ¿no? Para nosotros estar también regulando con el. Porque, Ajá. porque si no, se nos va a acabar a nosotros también el área de trabajo. Entonces, yo si voy preparando una zapata, yo la puedo ir colando. Ya trajimos pues con el Sí. trompito. Sí, yo hoy me voy a traer el impermeabilizante, ya está Ajá. ahí el polietileno, me falta el Vapor Tight, Sí. ya. Para que... Y yo creo que algunas zapatas, ya si tenemos un evento más grande para colar, no sé, 6, 7 metros, sí vale la pena entonces pedir el trompo. Ok. Pues está bien. Ustedes me dicen. Y para nosotros también tener que seguir avanzando con la gente que traemos. Ahorita vamos a acabar con plantillas, yo creo que entre hoy y mañana terminamos plantillas. Y ya pueden empezar a colar. Ya él empieza a Habilitar. sentarnos a cero y nosotros ya empezamos a colar Claro. muros. Entonces, ¿cuáles colaríamos nosotros? ¿O todas las zapatas las colaríamos nosotros? Pues veríamos qué tanto podríamos colar. Podríamos colar nosotros todo. Ok. Con la gente, o sea, podríamos ir colando todos nosotros. O sea, ¿qué es lo más ágil ahorita para este momento? Ir armando Y colando. y colando nosotros. Ujú, Será lo más ágil, no esperar a tener todo y luego ya colar. ujú. Ya empezamos a ventajar, inclusive ya empezamos a desplantar despuésito. Hacer nivelaciones y desplantar ya lo que es muro. Ya es muro. Sí. ¿Cuándo estaríamos desplantando muros? Yo creo que a partir de 2 semanas, de 15 días. En 15 días. O sea, para no perder de vista, hay que traernos ya una hoja, imprimirla aquí que diga más o menos la fecha de entrega de la obra gris que estamos diciendo. ¿Qué Ujú. mes? Junio, Sí, vamos a ir a julio. a julio, porque dijimos 7 meses. Ujú. Diciembre cuenta. Pues estaríamos contando enero. No cuenta diciembre. Enero. Te iba a dejar 5 meses a ti para tus acabados. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ok. Entonces, es bien importante que vayamos marcando lo que se tiene que avanzar cada mes. Por ejemplo, ahorita, ¿qué tenemos que tener listo en enero?
La cimentación terminada al 100%. Cimentación terminal O sea, 100%. cimentación hasta la altura de nivelación. Ajá. Y ya tendríamos que tener desplantado algo de muro. Algo de muro, sí. Ok. Entonces apunta eso para ponerle, ya sabes, en las tarjetas. Ok. Entonces, desplantes de muros en enero. Febrero, Tendríamos que estar dejando en solera y ya teniendo algo simbrado de losas. ok, entonces ahí te va, ya tenemos otro. Febrero, ya todos los muros de la planta baja Sí. y simbrando. Y simbrando un poco, Ajá. empezando siembra del entrepiso. Febrero. Marzo. Para marzo tendríamos que tener colada la losa de Ajá. entrepiso Marzo colada la losa de entrepiso, y desplantados muros de planta alta. pero sin siembra todavía. Entonces, marzo, losa de entrepiso colada y muros. Desplante de muros. Y muros de planta alta. Que yo creo que deberían de estar todos terminados, ¿no? Yo creo que sí. En marzo, todos los muros de planta alta. Sí, que yo me tardo en planta alta, yo creo que a lo mucho 2 semanas en levantar todos los muros con la gente que Que hay, se va a meter. ok, 2 semanas. Perdón, eso es marzo. En abril, Colando arriba, simbrando y colando. ajá, la Eso. losa ya losa de planta alta colada. ¿Qué más? Pues ahorita sería eso. Así, o sea, todo abril para colar la losa. Sí. O sea, en lo que yo levanto muros, en lo que siembran, en lo que se hace armado y colado. Entonces, abril, losa colada. Ese es el objetivo. Sí. Mayo, Empezar con lo que son recubrimientos de la casa. Pretiles, hormigones, enjarres de pretiles. Hay que meterlo arriba de azotea o no sé si ¿qué tipo de acabado le vas a meter? yo creo que va a ser directo aquí, ¿va? Pero no sé. En teoría, O si vas a meter el prefabricado, el material de Fester. ajá. Ese lo sentamos sobre el hormigón apalillado. Sí, hay que definirlo porque estos clientes no han dicho que no. Entonces, probablemente, pues, ladrillo de azotea normal e impermeabilizante. Porque no vas a tener El arriba, acrílico. no vas a tener Sí, no tenemos ya nada. No tenemos piso ni no, nada. nada. Entonces, sí, un ladrillo de azotea y un buen acrílico, acritona, 12 años. Entonces, eso sería para abril, Para mayo. Para mayo. para mayo. Entonces, ¿cómo terminamos mayo? ¿Qué hay ya en mayo al final? Pues tendríamos que estar terminando, te digo, lo que es azoteas Terminando azotea, y empezar a estar encerrando ya fachadas. Sí. enjarres de fachada y terminada azotea. Sí. Junio, Aplanados pues planta alta, que es lo que llevamos bueno, a planta alta y planta baja. Es que va a haber muchos intervalos donde van a poder entrar otra partida. sí. Ya colando la losa de abajo, ya podemos echar el acabado, el aplanado del plafón de planta baja. A ver, entonces vamos haciendo esos traslapes. Es que va a haber varios traslapes. ¿Cuál sería un traslape, por ejemplo? Dijiste que en marzo la planta baja, los muros terminados, o sea, ¿cuándo pueden empezar a enjarrar la planta baja? Yo creo que en marzo debería de. En marzo. Con las instalaciones, ¿no? Sí, Pues es la partida que te la pasó. sí, lo que son las instalaciones, pues, es que entran instalaciones, pero entran al mismo tiempo que nosotros vamos preparando las losas. Se está preparando y quedan las preparaciones. Pero entonces, en marzo dijimos que ya estaba la losa de entrepiso. Colada losa de entrepiso y desplante de muros de planta alta. Entonces, en abril entrarían a enjarrar la losa. Pues, podría ser finales de marzo o Finales de marzo, principios de abril, abril, enjarres en planta baja. para ya ir dejando terminados. Y después de eso, pues podríamos ya empezar a trabajar también, inclusive, firmes de planta baja. Firmes de planta baja. Porque ya los muros ya los vamos a tener pues, terminados. Al final son aparentes. Son aparentes. Ok. Entonces ya esa parte de abajo es la que más vamos a avanzar, yo creo. Entonces, junio va a ser de enjarres, de cerrar enjarres. ¿Qué más? Porque Pues todavía nos no, hacen falta excavaciones de cisternas, pisos Sí. de acochera. Esas hay que aventajarlas antes en algún colado que vamos a echar de la losa, que estemos un poquito más desocupados, hay que hacer La la cisterna. cisterna, sí. Ok. Sí, eso también entra como intervenido, pues. Como en abril, Podría ser, sí. Marzo, abril. marzo, abril.
Excavaciones de cisternas. Ujú. Ok. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Luis Cárdenas es Eres el famoso Luis. el encargado ¿Qué tal? de Mucho gusto. ¿Qué, Luis? el encargado de todo lo que va a ser el acero. Muy Y él bien. me va a ayudar con la siembra de losas y el colado de las losas. Excelente. Simbrado, armado y colado. Mucho gusto. Ahorita nos vamos a echar unos buenos videos contigo. Pues justo, Luis, si tienes alguna duda que no hayamos comentado. Ok. Del tema de aquí de lo que viene siendo la CT6, ya ve que traemos aquí el relleno, como lo muestra aquí en planta, de lo que viene siendo las cimentaciones en suelo cemento. Ujú. Pregunta, ¿por qué no bajarlos hasta acá hasta abajo para no tener lo que viene siendo dos juntas frías? Que vendría siendo la primera aquí en la zapata con el dado y luego la otra en la unión con las traves. Eso de bajarlo hasta abajo no me quedó muy claro. Es que, bueno, te comento, Luis, ya platicamos un poquito aquí con Inge, Ok. que estas contratraves que está marcando las 6 y las 7 Ajá. vienen siendo como nuestra dala de desplante para el muro. Ok. Entonces, por eso las está él simbolizando más acá arriba. En los linderos, ¿verdad? En la parte. Son como tipo la 6 creo que es la que viene para los muros, ¿no? Ajá. Sí. Ujú. Y la 7 el Estos para el muro. independiente. Ah, ok, ok. Entonces él la está poniendo más bien como dala de desplante. Así Como es. CT6, CT7, pero son para el desplante de muro. Esa es una. Y el otro dato también que teníamos es de que, como aquí en el detalle de la barra de colindancia, ¿por qué no bajar lo que viene siendo la varilla de refuerzo, el violo, hasta lo que viene siendo la parrilla del lecho inferior? ¿Por qué? Porque esta sería la que dispersa las cargas en todo caso del muro. Y si las dejamos en la nervadura, prácticamente le vengo metiendo como un peso muerto a la contratrave y ya no me dejaría dispersar la carga como tal. Sí, no hay ningún problema. Entonces así ya Lo también pueden ya bajar hasta ya no abajo, lo no hay ningún autorizó tema. Ah, ok. hasta abajo. Sí, estos 40 centímetros, digamos que es la distancia mínima para empotrar las varillas. Ujú. Ok. Es por eso que se marca así. Y por lo mismo aquí no tenemos dalas, tenemos contratraves. Sí. Porque justamente necesito estos 40 centímetros mínimo Ujú. de empotre de las varillas. Ujú. Ese es el motivo por el que tenemos contratraves y no dalas normales de 20 centímetros de peralte. Ok. Pero sí la pueden bajar hasta abajo, no hay ningún problema. Ya, con eso. Sí, que eran los dos que le habías pasado también a Ah, a Héctor. Héctor. Sí, Ajá. sí, sí. Sí, ya. Ahorita nada más para quedar también en lo mismo. Y ya también ya hemos visto el otro detalle que eran Meter las Ah. a media. sí, bueno, estas, si va a sentar el estribo, va a sentar En el blog. Ya nada más yo tengo que hacer el resaque para que esta quede un poquito más remetida, porque si me pide solamente 1 centímetro de junta Ok. en mi pegado. Entonces tengo que respetar el puro centímetro. Ok. Entonces ese detalle también lo vimos. Sí, que sí, para las varillas, los alvéolos de las orillas, que sí los podemos meter en 2 partes, Va. para no meterlos completos, porque pues aparte que se ladean, que Sí. a nosotros se nos va a complicar pues Sí, para el pegado, el meter sus nuestro ladrillos. ladrillo. Entonces también ya. Otra pregunta. Entonces, decías que es más lento que hagamos el colado del muro de concreto y después lo enchapemos. ¿Más lento? No, los castillos. Los castillos. Específicamente los castillos. Sí. Que por definírtelos, donde tenemos los dados serían los castillos, Ajá. que es donde tenemos la mayor concentración de acero. Entonces, esto funcionaría como castillo. Entonces, cimbrarlos, colarlos y después enchapar es mucho más lento que si los van haciendo así. Ujú. Lo único que pues se ¿Estás de tiene. acuerdo tú también? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y es, a final de cuentas, eso no emerge un empuje al nosotros estarle echando concreto, porque la fuerza del Empuje así, ¿verdad? exactamente. Sí, por eso le limité a Vamos 6 hiladas. a 6 hiladas, Como levantamos máximo. 6 Ah, ya. y rellenamos. Y luego otras 6 y rellenamos como máximo. Si estuviera todo el muro hasta arriba y lo cuelan así, ahí sí. Sí, truena en muro- automático. Sí, Sí. nos. Y bueno, en estos, la referencia va a ser los huecos que nos marcas, ¿verdad? Exactamente. Para la medida de nuestros
de nuestro castillo, pues. Al final, esa va a ser nuestra medida del estribo, tú, Luis. Ahorita le pedí Sí. que me hicieran un estribo, Sí, el muestra. él muestra, como Sí. pensando en que nos queden 2 centímetros y medio de recubrimiento. 2 centímetros, 2 y medio, para poder, solar esto. Sí, exacto. Entonces, eso fue lo que tratamos ahorita de hacer. Y te digo, según las celdas, pues nos va a ser lo que nos va a pedir de ancho el estribo. Ok. Perfecto. Y ya la demás especificación, pues ya aquí viene marcada qué tipo de varilla y qué tipo de estribo. Y la distancia, cada cuántas hiladas. Vale. ¿Ah? Sí. Entonces yo creo que con eso te digo, se aclararon Y nada más bastantes. para que quede entendido que pues los bajantes se van a mover para acá. Los bajantes, sí, Creo donde que es veamos, extremo. ya se nos pide déjeme moverlos un poquito a donde no nos vayan a caer como varillas o como aquí que traemos las grapas, pues salirnos un poquito Sí. Sí, un para lado que nos deje. o acá a un lado, ajá. Para no interferir en eso, porque después al final es su refuerzo de él. ¿Verdad? Que son bajantes en 4 pulgadas, ¿verdad? Son en 4, sí. Vamos a estar así como justo, Bien, pues, pero bien sí. apretado. No, pues, tenemos, o sea, el margen de jugar un poquito con el ladrillo, rebanarlo un poquito, pues, un Va poquito que más, no va. dejarle las puntas, sino rebanarlo. Pero yo creo que sí libramos bien. Aquí ocupamos 10 centímetros, entonces sin problema. Yo creo que sí libramos bien. Entonces traemos esta trave que se va a colar en la losa y arriba de esta trave viene esta justamente para tomar esta pequeña ventanita que viene en la arquitectura, ¿no? Y es una ventanita pues en forma de L. Ya que es lo mismo. La trave de la losa y arriba viene otra trave todavía. Aquí esto que se representa en medio es una hilada simple. Sí. ¿Qué digo? Lo Sí, ya pueden, lo que nos pida, yo creo. digo, también lo pueden dejar junta fría y colarlo de concreto, no hay problema. Entonces, pregunta, en esta parte, en este corte del 12 al 15, lo que yo podría hacer es crecer el estribo. Puedo crecer el estribo respetando lo que viene siendo las longitudinales de la T12 y aquí ya nada más volvería a cerrarlo para poder respetar ese claro. O sea que se conecta este estribo con este. Sí, Ajá. lo que comenta es bajarlo hasta el paño, pues. El Exacto. estribo hacerlo un poquito más ancho, nada más en esa sección. Y ya lo demás es marcarlo como la marca, ¿no? Para que se cuele junto. Para que sea una sola pieza. Ahí nomás seríamos. Exacto. Y así, al momento de que nosotros hagamos el habilitado para dejar esta ventana, nosotros podríamos hacer un habilitado en forma rectangular, lo empotramos y se colaría todo en una sola pieza, Eso está bien. para no hacer una junta fría. Sí, constructivamente está perfecto, pero a nivel cálculo me cambia el comportamiento del volado. Yo respetaría prácticamente, si nosotros simulamos la T14, estaría con este corte, llevándome este corte, ¿correcto? Hacia abajo. Al llegar al 12, este corte yo lo incrementaría, mi estribo, en vez de venir con esta medida, Sí. lo aventaría hasta acá, Sí. respetando las longitudinales de la distancia de la T21. Metería sus varillas longitudinales tal cual me las marca el plano, Sí. nada más el estribo sería el que crecería, sería el mismo. O sea, compartirían las Sí. cargas la T21 con la T14. Es correcto, nada más que al estar unidas, es que esto se diseña como dos traves independientes. Tú al unir el estribo, eso ya funciona como un solo cuerpo, entonces puede ser que sí me cambie algo el diseño. Déjame checarlo. Igual se lo check. Y si no lo Porque- manejamos así como lo está manejando él, porque sin sí, problema también. independiente, sí. Digo, es que constructivamente sí les conviene más hacer eso, es más fácil. Entonces déjame checarlo. Pero no es otra opción dejar el estribo hasta aquí que nada más cubre esta hilada que queda en medio. O sea, este de aquí arriba, en que se haga la junta fría aquí. O sea, dado el caso de que cambiara mucho el cálculo o la acción de estas dos traves independientes. Podría ser, sí, puede ser. Crecer o crecer la 21. Sí, Es en enchape. realidad nada más es. Sí, Digo, tampoco cambia mucho, pero es algo que tengo que revisar. Sí. No lo checamos y si no, lo manejamos. De verdad, es que sin sí me agrada, es más fácil para ustedes. Ok. Entonces sí. Pues igual lo checas y ya. Ujú. Por ahí le hace la indicación aquí a los arquitectos Sí. para. Y lo mismo acá en la de acá. Ajá.
Sería la misma, Sí, claro. para que sea más rápido. Por lo que es- Sería bueno que revisáramos ya la losa bien para que si salgan dudas, Sí, claro. estar adelantados a las dudas. Sí, sí. mucho más calor de atrás también, ¿ah? Más como Para que quede una para nota. que quede ahí como, ¿ah? Ok. Pues de ahí en más, yo creo que ya en su momento tendríamos que, ya llegando a ese punto de, Y en el tema de la escalera, maestro, traíamos el tema de la escalera. Ese es otro tema. ¿Qué tipo de escalera vas a meter? Es una aquí? empotrada. Empotrada. Ajá. Entonces, ahí tenemos el detalle, ¿no? Ahí ya está. Ajá. Así llevamos el, Sí, el ancla. el Ah, ancla, sus PTRs. Quedamos que es una placa o iba a ser una grapa. Placa. Digo, por mí encantado que metieran el canal, es una pero placa de 5 octavos. sí, Bueno, esta Es es de la 5 resistencia, octavos. me imagino, PL300. Digo, estos están milímetros, estos 300 son 30 centímetros, que es esto. Ah, ok. Y es pues en todo largo donde va la escalera. Ujú. Y el espesor es de 5 octavos, la resistencia es este, es grado 50. Entonces, ¿tú prefieres que sea grapa a que sea solo la placa? El problema son las problema, varillas. exactamente. Si aquí la colocan el canal, justamente las grapitas del canal van a estorbar con el armado. Ese es el único Es el inconveniente. canal, ya ves que trae Sí. pues da vuelta a los 5 o 6 centímetros. Que lo pueden recortar, pero no sé si les sea más fácil eso, colocar las placas y irlas soldando. Yo digo que la placa es... Pues que al sí. final de cuentas, si lo recortamos, estaríamos también destemplando el acero, ¿no? Porque sería con el oxicorte. Sí. Es correcto, pero como tenemos el muro de concreto es el que le da la estabilidad a la escalera, no tanto el elemento de Sí, acero. Ya. le hace Entonces, amarra completamente todo sí. O la otra sería de que si quisieran meter el canal, traerlo, presentarlo, ya con el canal aquí, lo presentamos al momento de tener el armado y sería de que con un disco, Exacto, sí. con nosotros cortar y hacer el empotramiento que entre directo al muro. Sí. Y ya nada más estaremos cortando para que hacemos la ranura y entra la grapita como a la pura varilla. Sí. ¿Verdad? Más que Eso sería. creo sí, yo que sí es un poquito más más. trabajo. Pero Sí. Sí, yo creo que... Pero que queda que- más macizo. que sea una... Es que la placa, al final de cuentas, como dice el ingeniero, pues la placa te va a trabajar porque ya con sus anclas, con sus grapas que van a empotrar al muro, pues el muro te lo va a agarrar completamente. Sí. Te va a agarrar la placa completa. Pero Ok. y luego aquí primero es Pues ya hay que ir habilitar. contemplando esa placa, ¿va? Porque esa placa la tendremos que poner ¿cuándo? pues Desde el ya principio. teniendo habilitado el muro, Ajá. yo tengo que hacer el trazo de la escalera, Ajá. Que sepa dónde queda. hacer el trazo con un triple A, y sobre ese trazo ya saber dónde va a llevar la placa. Realmente para las sostener. anclas. Aquí lo que normalmente hacemos para estos casos, que tenemos placas base y las anclas, es que únicamente dejan habilitadas las anclas. Estas quedan un poquito sobraditas. De hecho, aquí dice a cada 20 centímetros. Normalmente lo que se le indica es máximo a cada 20 centímetros. Habilita el acero del muro de concreto, usted va colocando las anclas. Como usted tiene un acero del muro, muy probablemente no se puedan cumplir estos 20 centímetros exactamente. Usted tiene que ir jugando para que no choque con el acero. Y ya una vez colado, le salen las anclas al muro. Entonces usted ya con una plantilla de triple A justamente para ver la posición de las anclas, eso ya se lo manda al herrero y ya le hace la perforación exacta. Él perfora la placa. Sí, O sea, el ancla tiene que perforar la placa. sí. Y se suelda por arriba. Digamos que esta es la placa, la ancla viene así, se capa y se suelda por arriba. Lo que queremos evitar es llegar con la placa y las anclas ya soldadas para Y que habilitarla tope. al muro, porque va a chocar con las Sí, va a varillas y topar. es mucho problema. Entonces lo que se hace es únicamente habilitar las anclas, se cuela y ya nomás quedan las anclas salidas. Con eso ya llegas con una plantilla de AAA, marcas dónde quedan las anclas y con eso ya mandas a perforar la placa. Pues llegas con tu placa y ya nomás la instalas. Si es el caso de los dados que metes, los dados para sentar, por decir, las columnas, Sí, pues dejas tu dado armado con sus anclas, sus espárragos, ¿ah? Haces una plantilla de
igual de triple. Haces el colado y ya posterior ya llegas con ya sea la placa o ya con todo el elemento, ya nomás Claro. lo metes y lo atornillas. Y esas Aquí en este caso, pues como dices, se van a capar las puntas y ya se solda por la parte de afuera. por la parte de afuera. Queda Ok. soldado. Pues, ya entra Es la correcto. soldadura a penetración de la que necesita. Ok, Sí. muy bien. Pues entonces eso más. Entonces la placa, pues ya hay que irla viendo, ¿va? Sí. ¿Cuándo sube ya subió el acero? ¿O cuándo sube? Pues ya en estos días, en este mes, se empiezan a hacer incrementos de. Hay que cotizarla ya, esa también, para pedirla. ¿Qué más? Entonces, las placas, se va a manejar una placa por escalón. O, De lo máximo que la puedan encontrar y la van soldando. sí, Al final de cuentas, la placa funciona como un solo elemento. Pues si usted tiene placas de 30 centímetros, pues las suelda para. ok. Entonces, sí es mejor que si fuera una placa. Por eso lo del Eh, canal. Sí, Por eso el canal es más fácil, porque no tiene que irla soldando. sí, es Sí, por eso yo pensaba si no era más fácil el canal. Sí, Nomás como comentó, nomás hay que. lo único tardío, pues prácticamente es que viéndolo más técnico, el tiempo que se va a llevar el soldador y en nosotros sacar el trazo de escalón por escalón por escalón, Ujú. es lo que nosotros nos tardaríamos casi en ranurar el canal para hacer el empotramiento. Que como va a llegar en una sola pieza, ya nomás llegas, rayas donde va cada varilla, cortas afuera Ok. y empotras y vamos. Yo también Muy lo bien. veo más sencillo eso. Si yo lo tuviera que hacer, yo preferiría pues vamos, Ok. la grapa, ¿va? Sí, vámonos viendo. Y yo siento que queda más fuerte. De las veces que hemos hecho esa escalera, la que más fuerte ha quedado es en grapa. Te lo Ok. juro. Como es un solo elemento, entonces. Ujú. Esa es mi percepción. Ok, Muy bien, entonces nos vamos por el canal. Sí. ¿A qué va? Pues muchísimas gracias, ingenieros. sí. No, gracias a ti. Gracias. Gusto Aquí que estén estamos. acá para reforzar Sí. todo esto y pues vamos para adelante. Gracias a Cantilever Estructuras. ¿Cómo los encuentran en redes sociales? Igual, Cantilever MX, así nos encuentran en todas las redes sociales. ¿Y pueden trabajar ustedes proyectos de cálculo estructural en todo México, en otros países? Sí, hemos hecho proyectos desde Cabos hasta Mérida, Excelente. incluso hasta en Guatemala. Guatemala. Sí, ¿Ya hicimos uno juntos en Guatemala? a mí no me tocó, Ah, pero sí, ¿verdad? pero fue Cantilever quien lo llevó, pero sí. Exacto. ¿Y qué más? Además de casas, también hacen edificios, ¿verdad? Hacen Correcto. cualquier tipo de edificación. Cualquier Cálculo. edificación, ya sea incluso puente vehicular, casa habitación, vivienda vertical, naves industriales, todo lo que sea estructura, Ujú, todo lo pueden todo calcular, lo ¿verdad? manejamos nosotros. Sí. Excelente. Muchísimas gracias, Cantilever Estructura, ingeniero Alfredo. No, pues ustedes. Hasta pronto. Muchísimas Hasta gracias. luego. gracias. Cotaparedes, adelante. Saludos.